hay algo ahí que está pasando, que me parece extraordinariamente importante. Bueno, como mencionaba Roberto Cañas, estoy de acuerdo con su posición, ¿verdad? Yo digo que hay alguien ahí, hay alguien atrás de esa juventud, hay alguien atrás de ese contexto nacional que en sociología le llamaban control social. Hay alguien ahí. Quizás sea que un partido político, quizás sea un sector económico, que las familias más ricas de este país que están contribuyendo a esta situación. ¿Cuál podría ser uno de los factores de control social que están utilizando ese duende que anda por ahí? Podría ser que en los medios de comunicación. Podría ser la misma influencia que ha dado en tantos acomodamientos, tanto un perfil, ha creado como un chip determinado para la juventud y no deja ver más allá de las cosas. Recuerdo a algunos compañeros, yo les digo, bueno, ¿qué opinás sobre el golpe de Estado en Honduras? Ahí en el blog, tenemos un blog, por cierto, del diplomado. Unos 2 o 3 mencionaron que rechazaban el golpe, otros 4, o no me interesa, y así. Pero muy poca gente dice, se les pregunta a la mayoría de la gente, tal tema político, tal tema relevante en la situación nacional, ¿qué le contestan? No me interesa la política, no creo en los políticos. Y yo digo, ¿por qué una respuesta así? ¿Por qué no decir, bueno, si yo sé que está mala política en el país, ¿por qué no yo mismo empiezo a ser verdaderamente un político de verdad, un político que tenga valores como cuáles, como la justicia, como la solidaridad, como la buena fe? Muy poco. No hay una motivación. Quizá, como retomaba Roberto Cañas, quizá los acuerdos de paz influyeron en eso, como que en vez de trabajar por la vía ya no de las armas, sino que por vía de la comunicación, por vía de la investigación, por vía del análisis, de mesas de diálogo, trabajar por vía institucional, por vía de la ley, cambiar este país, no se hizo. O sea, nos acomodamos y no supimos trabajar de lleno en estos factores, no supimos darle seguimiento a la lucha que por tantas personas murieron en el país, no se le dio seguimiento. Para ir despertando entonces eso, ¿qué se debe hacer a juicio de ustedes? ¿Qué se debe hacer? Porque sin duda eso creo que no es de negarlo. O sea, hay algo que está deteniendo el desarrollo o despertar o adormecer las habilidades que alguien puede tener, ¿cierto? O sea, porque alguien, la educación creo que es un factor bastante importante, porque de hecho en alguna comunidad, en algún cantón, ha de existir alguna persona que puede ser un líder liderazgo natural. Y yo a esto también podría preguntar, ¿los líderes se hacen o nacen? Es una pregunta que debe hacerse. Yo creo que hay respuestas, pero ¿a qué se debe hacer entonces? Si hay algo que está deteniendo el desarrollo de una persona que se convierta en líder. Algunos licenciados de la facultad mencionaban que habían detectado un liderazgo natural, quizá un liderazgo que ya viene, pero faltaba la formación política, faltaba, como por ejemplo aquí tenemos los temas a desarrollar en el diplomado, tenemos áreas, por ejemplo el área jurídica, que no debe de faltar en un líder, necesita conocer de las leyes, necesita esa formación para cambiar, necesita la historia, necesita saber de historia para conocerla. Alguien que no sepa de historia está destinado a padecer, a caer. Un conocimiento económico, un conocimiento sociológico, un conocimiento internacional de lo que está pasando, porque una cosa es nuestra situación como país, pero ¿qué está influyendo en los otros países? Tenemos ahí el problema con Honduras, no tenemos que ser apáticos a ese problema. Si la historia nos dice que Centroamérica estuvo unida y nuestra Constitución dice que hasta hay prioridades para darle la nacionalidad a un centroamericano, la Constitución lo establece.
hay relaciones, hay un ámbito de hermandad, la Constitución lo dice. ¿Por qué somos apáticos entonces? ¿Será porque no tenemos una formación? Eso le falta a los líderes naturales. Hay líderes naturales, por ejemplo, en las clases vemos auxiliares de cátedra, pero a veces falta la motivación. O sea, ese auxiliar de cátedra está como adaptado a solo dar su clase, apoyar, nada más de ahí. Falta como por ejemplo, yo admiro al licenciado Roberto Cañas, Eliseo Ortiz, los que han tomado esta iniciativa. Pocos son los docentes que apoyan, que si uno llega donde un docente, mire, me puede ayudar en tal cosa, me acepta, pero hay otros docentes que no. Hay otros docentes que su clase, uno los busca, son apáticos, entonces eso falta. Necesitamos formar personas que tengan valores como el compañerismo, que si uno les pide ayuda, que estén ahí a la par de uno. Si ellos ellos son docentes, la función del docente es ayudar al estudiante, es motivarlo, no solo es llegar a su clase. El docente es todo el día, no es solo una hora que pasa con un colectivo de estudiantes. Eso no puede ser así. Eso se tendría que cambiar en esta situación que estamos pasando ahorita. Bueno, y sobre los contenidos, ¿cuál es lo que se está desarrollando o cómo se... Bueno, porque el título es Diplomado en Liderazgo Político, pero para aquellos que nos están escuchando, puede decirse, bueno, ahí me van a hablar solo de política, ahí me van a hablar de esto. O sea, la política se encierra en una cuestión donde permanecen los diputados, donde el partido político, ese concepto tiene la gente. Entonces, ¿a qué se refiere esto con liderazgo político? Y por eso pregunto lo de los contenidos y la orientación de estos contenidos. Bueno, la orientación siempre, como yo te decía, se buscó un vínculo con la sociedad. ¿Por qué? Porque la política es aquel que tiene una parte de poder y que esa parte de poder la sepa administrar, que en las situaciones, por ejemplo, que en mi colonia hay un problema de pandillas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Alguien que sepa cambiar esa situación. Bueno, vamos a crear un foro de fotografías contra la violencia, vamos a hacer torneos de fútbol, vamos a ir donde las iglesias a que se fortalezca, si es posible, no uno abrir los espacios, sino que uno ir a los sectores donde están los jóvenes. ¿Dónde vamos a ir? Bueno, vamos a las escuelas, vamos a la iglesia, llamemos jóvenes que de verdad sientan, llamarles la vocación para que sirvan y cambien esta situación actual. Como decías, el diplomado no se enfrasca en solo un tema político. Bueno, solo vamos a hablar de política, pero no. La política necesita un líder, necesita saber de su historia, necesita saber por lo menos de la historia más inmediata, por ejemplo, los acuerdos de paz, que los hechos característicos de la guerra civil, el porqué de la guerra, que por qué tal partido no quería los acuerdos de paz, por qué tal partido no quería que existiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el ámbito histórico ese es el tema. En el ámbito económico, por lo menos los modelos económicos, el modelo neoliberal, el modelo socialista. En sociología, la temática de los movimientos sociales, que fue un momento característico aquí en la sociedad salvadoreña, donde te decía que los estudiantes dieron ese paso de no enfrascarse en lo que es solo el campus universitario, sino que salir de ese campus universitario. No salir aquí de licenciado, de doctor, y ir a ejercer mi profesión, sino que también tener un tiempo para compartir con mi población